Bienvenidos. Tenemos dos presentaciones de dos libros con una relación evidente y creo que son dos libros excepcionales, excepcionalmente valiosos y que honran, creo, a esta facultad porque tenga lugar en ella esta presentación. Tengo aquí a los dos editores, doña Flavie Fouchard y don Francisco Vázquez, y creo que es un momento excepcional para que nos digan cómo ha sido esto, la génesis de ambos libros, y para que están deseando abrir un debate y contestar a todas las preguntas que se os ocurran sobre cualquier cosa que tenga que ver con los libros o con su campo de estudio. Contamos además con María Naranjo y con Victoria González, que han participado, María Naranjo en los dos, quiero decir, y Victoria en la parte, no me voy a contener, pero especialmente relevante del libro de la historia de la homosexualidad, que es la de Grecia y Roma. Perdonad, pero se me nota que es mi campo de estudio y lo que más interés le pongo. Pero bueno, me contendré. Yo creo que podríamos empezar por el libro de la homosexualidad femenina, la historia de la homosexualidad femenina. No sé si recordáis o sabéis que hace pocos años, creemos que 2 o cosas así, aunque no lo ponemos en pie, se presentó aquí una historia de la homosexualidad masculina. Pues en la segunda parte, el segundo volumen, que es este, nos completa, desde luego, de esta manera, que era inexcusable, la historia de la homosexualidad, y su editor es el mismo, es don Francisco Vázquez García, catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz, y un hombre que ha hecho muchísimas cosas sobre historia de la sexualidad. Yo creo que es de la... voy a tratar de no exagerar también, porque en este caso también me puede la amistad, pero creo que es de las personas que más sabe sobre historia de la sexualidad, estudios de género, etcétera, en España desde sus principios. Es una magnífica tesis sobre Foucault, hace ya unos cuantos años, claro, y a partir de entonces se ha convertido, la verdad es que en una referencia sobre este tipo de estudios. Era muy difícil desde el principio, también como en este caso, como en el caso de la masculina, hacer una historia de la homosexualidad femenina. Pensamos que hay capítulos que abarcan pues toda la antigüedad o toda la Edad Media. Realmente es muy difícil sintetizar en un capítulo y en un libro que resulte legible de por sí todo ese material. Hay que saber mucho y hay que jugar con o hacer que participen gente que sabe mucho y dirigido por una persona que creo que en este caso yo creo que sería la única que podría haber hecho algo parecido. Por lo tanto, cedo la palabra al profesor Vázquez y para que nos presente su libro. Muy bien. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias también a las personas que han organizado este acto, a Isabel, a Nacho, también encargado de gestionar las actividades también de este sitio magnífico, que yo no había estado nunca en esta aula de grado. Les agradezco mucho que hayan acogido esta presentación y también estar en compañía de tantas colegas y de tantos colegas y amigas y amigos, y también que se presente el libro pues en coalición con el libro que ha coordinado Flavie, con el que guarda una clarísima afinidad temática.
La publicación de este volumen, que se titula Historia de la homosexualidad femenina en Occidente, que vio la luz el año pasado, forma parte de un proyecto editorial bastante amplio, bastante ambicioso, que me sugirió el sello de los libros de La Catarata. La Catarata me sugirió el proyecto de elaborar una historia de la homosexualidad en general, pero esto luego se concretó en una serie prevista de 4 volúmenes, y esto fue en el verano del 2021, cuando la pandemia del COVID-19 estaba dando ya los últimos coletazos. Por eso todo fue online en esa época. Se trataba de editar una serie de 4 libros colectivos sobre historia de la homosexualidad, componiendo un conjunto de libros de alta divulgación. Los 2 primeros sobre la historia del asunto en el mundo occidental, que ya han salido, la historia de la homosexualidad masculina en Occidente y la historia de la homosexualidad femenina en Occidente, y los 2 siguientes, siguiendo la misma secuencia, pero centrados en el caso español. Y este año se publicó, a principios de año, la historia de la homosexualidad masculina en España. Queda entonces pendiente el de la historia de la homosexualidad femenina en España, sería la última entrega. La primera dificultad que se me presentaba a la hora de dar con los equipos de investigadores e investigadoras que pudieran comprometerse en una empresa semejante, pues eran dificultades considerables, ¿no? Para el volumen primero, sobre historia de la homosexualidad masculina en Occidente, no me topé con demasiados problemas, porque desde hace muchos años estaba en contacto y había trabajado con estudiosos sobre esta cuestión. Incluso había algunos doctorandos míos que habían trabajado también sobre historia de la homosexualidad masculina en España o en España y en Francia. En fin, era un terreno que conocía un poco más. Sin embargo, para el volumen que hoy presentamos, la causa se auguraba con muchas complicaciones. La idea era contar con historiadoras españolas o del ámbito hispánico, pero a pesar de que hice un rastreo casi exhaustivo de las publicaciones en español acerca de la historia del homoerotismo femenino, la tarea de localizar colaboradoras se prolongó durante bastantes semanas. Di con colegas que habían trabajado sobre el asunto hacía años, pero que ya no tenían interés en él, otras que estaban dispuestas a afrontar la tarea para la entrega prevista sobre España, pero que no se atrevían a aventurarse por la experiencia homoerótica femenina en todo el mundo occidental, y en otros casos, pues, personas que aceptaron en principio participar, pero luego se echaron para atrás por diversas razones. Esta desproporción existente entre el nutrido elenco de personas trabajando sobre homoerotismo masculino y las pocas que habían abordado el femenino, al menos en el mundo hispánico, es digna de mencionarse porque resulta bastante sintomática. Mucho más invisible, particularmente en nuestra cultura, donde no existe la tradición, la cultura católica, donde no existe la tradición de los diarios y de la escritura íntima, ni contamos con los ricos archivos de memorias y de correspondencia privada que son habituales en la academia anglosajona. En el mundo anglosajón, la tradición protestante, hay también un legado muy amplio, en muchos casos conservado por fundaciones privadas, de archivos de correspondencia, de diarios personales. De ese tipo de fondos, en España pues tenemos una carencia importante porque tampoco hay esa tradición del examen, del autoexamen y de la escritura de sí misma, ¿no? Aquí tenemos los sacramentos y tenemos el cuerpo burocrático sacerdotal, que es el que los imparte, y por lo tanto no esa tradición del autoexamen está mucho menos desarrollada. Al haber sido perseguida la homosexualidad femenina solo de soslayo por los tribunales, por poner un ejemplo, en una tesis doctoral de las primeras que se hizo con material de archivo sobre la persecución de la homosexualidad en el franquismo, en los archivos de la Ciudad de la Justicia en Barcelona, de 500 casos, solamente había 2 casos que eran de mujeres. Y la ley, tanto la reforma de la ley de vagos y maleantes de los años 50 como la de peligrosidad social, penalizaba tanto la homosexualidad masculina como la femenina. Pero la femenina, los rastros son mucho más raros, ¿no? Aunque, por supuesto, sí era un comportamiento repudiado y controlado por la moral familiar, la psiquiatría o la disciplina laboral y educativa. Pero las relaciones sexuales, debido a esa falta de persecución efectiva por el aparato penal,
no ha dejado el rastro masivo en la forma de procesos criminales que tan magníficas investigaciones ha propiciado en relación con la contrapartida de la homosexualidad masculina. Finalmente, después de mucho buscar y de muchos correos electrónicos y llamadas telefónicas, encontrando a menudo negativas y cortapisas, se pudo montar un equipo que, visto el resultado obtenido en el volumen, solo puedo considerar como un equipo maravilloso e inmejorable. De hecho, mi intención es contar con el mismo grupo para culminar la última entrega que falta por completar y que se refiere a la homosexualidad femenina en España. Entre sus componentes hay 3 personas que vienen más bien del campo de la filología y de los estudios literarios y 2 que son historiadoras profesionales. Esas 3 del ámbito filológico vienen de esta casa y están aquí presentes además. En primer lugar, Victoria González Verdús, que es quien se ocupa del capítulo sobre Grecia y Roma, que es especialista, como muchas de ustedes saben, en filología clásica, y que cuando abordó su participación en el proyecto trabajaba como investigadora postdoctoral en la Universidad de Viena. También procede del ámbito filológico, conocen sobradamente, Isabel Clúa, que se encarga del capítulo sobre el siglo XIX y que es profesora titular del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de esta universidad, así como María Inmaculada Naranjo Ruiz, que está en la mesa, que es ya doctora. Aquí tengo la referencia de cuando se presentó este libro por primera vez, que se ha presentado solo una vez fuera de la península. Un libro periférico se tenía que presentar también en un espacio periférico que fue en las Islas Canarias, además en el continente africano. Se presentó primero en Las Palmas y luego se presentó en Santa Cruz. Y esta es la primera presentación peninsular, que era contratada en ese momento, cuando hizo el trabajo, contratada a FPU por la Universidad de Sevilla, donde ha defendido una magnífica tesis, y además muy original, tesis doctoral sobre homosexualidad femenina en la literatura española del siglo XX, antes de la Guerra Civil. Ella se encargó del fundamental capítulo dedicado al siglo XX. El grupo se completa con la medievalista Paloma Moral de Calatrava, profesora titular de la Universidad de Murcia, y con Fernanda Molina, historiadora especialista en el mundo moderno, procedente de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, que es, como saben, como el CSIC argentino. La primera, Paloma, había publicado extensamente sobre el papel de las mujeres en la medicina y en los cuidados sanitarios, así como acerca de la sexualidad, todo ello en la Edad Media. La segunda, Fernanda Molina, es una reconocida especialista en estudios sobre género y sexualidad en el periodo moderno colonial. Ambas se encargaron respectivamente de los capítulos sobre Edad Media y Edad Moderna. Yo, por mi parte, como había hecho en el volumen anterior, acerca de la homosexualidad masculina en Occidente, redacté la introducción del conjunto. Hasta la publicación de este libro existían en España 2 obras consagradas a la historia del homoerotismo femenino en general. La primera es el librito de Luz Sanfeliu, que hoy es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, que publicó en 1996 la Universidad de Málaga, con el título Juego de Damas, aproximación histórica al homoerotismo femenino. Ese libro ofrece una síntesis bastante amena del problema, que abarca desde Safo y los amores femeninos en la antigua Grecia hasta el círculo parisino de lesbianas artistas y escritoras de la Belle Époque, nucleado en torno a la norteamericana Natalie Barney. Es un trabajo pionero en España que asume ya, año 96, siglo pasado, una perspectiva construccionista de inspiración Foucaultiana y a la vez feminista, donde se subraya que la categoría de lesbiana, utilizada en el texto, tiene solo un valor estratégico, y dice Luz Sanfeliu, porque no existe algo consistente, continuo o universal que aglutine a las mujeres que eligen una pareja de su mismo sexo. Casi 10 años después, en 2006, la reconocida activista y política de Podemos, Beatriz Gimeno, que es de formación socióloga, publicó en Gedisa una historia y análisis político del lesbianismo que comprendía desde el periodo grecorromano hasta hoy, aunque en realidad era una obra muy focalizada en la realidad contemporánea
y en los debates actuales, porque de las 356 páginas de ese libro, solo se consagraban 80 a las etapas situadas entre la antigüedad y el siglo XVIII. El libro, que acoge también un enfoque de signo construccionista, trata de resaltar el papel político del amor lésbico, visibilizando la sexualidad femenina y afirmando la libertad de las mujeres frente al patriarcado. El volumen que yo he tenido la suerte de coordinar comparte con los mencionados ese planteamiento, podríamos decir, social construccionista. No reconoce una suerte de orientación lesbiana universal, que habría tenido distintas expresiones históricas y habría sido objeto de un rechazo y ocultamientos sociales cambiantes. No, lo que se reconocen son configuraciones históricas singulares y muy dispares entre sí, y el lesbianismo sería solo una de ellas. Se resaltan, por tanto, las discontinuidades no solo entre prácticas homoeróticas diferentes, sino entre formas de subjetividad que no son coincidentes y que a menudo son incompatibles incluso entre sí. Desde las etairistrai del mundo griego clásico, que trabaja en el libro Victoria, designando tanto a las mujeres que amaban a otras mujeres como a las cortesanas, hasta la estigmatizada y masculinizada tríbada comentada por filósofos, poetas y médicos romanos. Desde la virago medieval, esas mujeres hombrunas que se unían carnalmente a otras féminas, hasta la discutida sodomita de la Edad Moderna, que tantas disputas concitó entre juristas, teólogos y galenos de los siglos XVI y XVII. O finalmente, en el trecho que ocupa los dos últimos capítulos, el tránsito de la safista dieciochesca, a las que también se le llamaba tomis, en el Londres de esa época, calificadas como libertinas y de mente corrompida, hasta la construcción ya a finales del siglo XIX, o a partir de finales del siglo XIX, de la moderna lesbiana. En este último caso, el de la lesbiana, que abarca desde la mítica terrateniente Anne Lister, supongo que conocerán la serie de Gentleman Jack sobre este personaje, hasta pensadoras recientes como Monique Wittig y Adrienne Rich, se explora una morfología social compleja y de límites difusos, constituida por las amistades románticas, los matrimonios bostonianos, las mujeres marido, las familias sáficas, compuestas por artistas y escritoras de la bohemia, hasta llegar a las desarrolladas subculturas lésbicas de la Europa de entreguerras y al activismo feminista y posteriormente queer ya en las postrimerías del siglo XX. O sea, es un recorrido muy amplio que abarca los dos últimos capítulos. Dicho de otro modo, esta síntesis se aparta de una historia del amor entre mujeres que sería el relato de la represión de un lesbianismo latente y eterno. Frente a esa hipótesis represiva e inspirada por Wilhelm Reich, se sigue más bien la hipótesis productiva, que es más afín al planteamiento de Foucault. Se trata de analizar, especialmente en los dos últimos capítulos del libro, cómo fue fabricado el personaje de la lesbiana moderna y al mismo tiempo el propio lesbianismo entendido como orientación sexual. Y eso a través de un doble proceso. Por una parte, la aparición de un discurso sexológico de impronta psiquiátrica y psicoanalítica que engendró el catálogo de las identidades perversas, incluyendo en ellas a la invertida sexual y posteriormente a la lesbiana, y por otra, la gestación, primero en el ámbito artístico y literario de las grandes ciudades, de círculos de mujeres que comenzaron a identificarse por su inclinación sexual hacia otras mujeres. En el cortocircuito de estos dos procesos, en principio heterogéneos e independientes, tuvo lugar la implantación de la lesbiana moderna, cuya estela llega hasta nuestros días. Se destaca entonces la discontinuidad entre las diversas configuraciones, pero sin dejar de subrayar tres premisas fundamentales. En primer lugar, que cada una de esas configuraciones involucra relaciones de poder entre los procesos de dominación masculina que tratan de amoldar los amores entre mujeres desde un marco falocéntrico, atravesando los distintos discursos y representaciones fabricados y vehiculados casi siempre por hombres, a veces por mujeres, como es el caso de Hildegarda de Bingen en la Edad Media, y la disidencia de las mujeres que se expresa en la experiencia erótica, pero también en distintas formas de homosocialidad y de transgresión de las normas de género. No solamente en la sexualidad, sino también, por ejemplo, en gestos como adoptar la identidad masculina
o en practicar una homosocialidad de manera persistente. En segundo lugar, y esto aparece en todos y cada uno de los capítulos, se pone de manifiesto el carácter inconsistente y heterogéneo de cada una de estas configuraciones históricas. Cada época no conforma un bloque cultural monolítico y cerrado dentro de sí mismo. Construido en el curso de un proceso que apunta a gobernar las conductas a través de una multiplicidad de micropoderes ejercidos desde la mirada masculina, este dispositivo encuentra siempre resistencias que se aprovechan precisamente de las incoherencias, como por ejemplo la connotación no negativa de la tríbada en el diálogo de las cortesanas de Luciano de Samosata durante el Imperio Romano, que estudia Victoria en el primer capítulo. Se trata de grietas por donde se abre paso el trabajo de la libertad. Por último, el libro pone en evidencia la necesidad de excavar a través de un tamiz de discursos y de representaciones investidas por la mirada heteropatriarcal para leer a contrapelo las respuestas y las experiencias de las mujeres. Esas experiencias no nos permiten atrapar la vivencia, podríamos decir, original, prístina y universal de la dominación por parte de un sujeto femenino también universal. No, como enseñó la historiadora feminista norteamericana Joan Scott, la experiencia se abre siempre mediada por un orden simbólico que es contingente, frágil e inestable, es decir, histórico. Pero donde la voz y el hacer de esas mujeres disidentes, como revelan, por ejemplo, los escasos procesos por sodomía masculina, explorados por Fernanda Molina en su capítulo sobre la Edad Moderna, no siempre quedan atrapados e invisibilizados por el orden heteropatriarcal. El hecho de que éste tenga que estar cambiando de continuo, mudando de piel constantemente para mantenerse, pone de manifiesto su propia precariedad. Por otro lado, esta exigencia de recuperar la experiencia de las mujeres no reviste siempre las mismas dificultades. En la antigüedad y la Edad Media apenas resulta posible captarla en la espesa costra de los discursos y de las figuras, aunque la poesía, la literatura, la epigrafía y las imágenes eróticas permiten cierto acercamiento. Los pocos procesos criminales conservados en la Edad Moderna nos permiten empezar a entrever mejor esa experiencia alejada del modelo normativo, fálico y penetrativo que obsesionaba al derecho, a la teología y a la medicina. Emerge ahí una subjetividad deseante y difusa, filtrada por el discurso acerca de la concupiscencia carnal y sus delectaciones, que no es todavía ni una orientación ni una identidad sexual. Es cierto que el siglo XVIII se queda un tanto parco y desdibujado en nuestro libro, achicado entre las discusiones protomodernas sobre la sodomía femenina y la eclosión gradual de las subculturas y los círculos lesbianos en el curso de los siglos XIX y XX. Esto ha pasado también en relación con la homosexualidad masculina española en el siglo XVIII, que también el siglo XVIII hasta hace muy poco es el gran desconocido en esa temática en el caso español. Sin embargo, una transformación cultural clave, enfatizada por Isabel Clúa en su capítulo, tiene precisamente lugar en el siglo de las luces. El tránsito de las pasiones como fuerzas externas que arrastran al individuo a los sentimientos vistos como manifestaciones de la interioridad en la esfera privada y a la vez la feminización de los sentimientos, frente a su ocultamiento y control como señas de la moderna masculinidad. El llanto, por ejemplo, que en la sociedad cortesana dieciochesca indicaba la sensibilidad y la superioridad civilizatoria del varón, por eso era elogiado el llanto de los varones en la sociedad de corte del XVIII, se convierte, en la época que coincide más o menos con las guerras napoleónicas, finales del XVIII, las guerras napoleónicas, se convierte en un signo de feminidad que el hombre debe reprimir. Un último apunte. Este volumen se refiere a los homoerotismos femeninos en el mundo occidental, pero incluye calas importantes acerca del caso español en buena parte de sus capítulos, particularmente en los 3 últimos. Las lectoras y lectores podrán conocer las diatribas médicas, jurídicas y teológicas que circundaron algunos de los procesos por sodomía femenina incoados en Castilla y Aragón durante la Edad Moderna. También entrarán en contacto con las manifestaciones literarias y artísticas
tanto populares como de élite, del amor lésbico en el tránsito del siglo XIX al XX y con las peculiaridades del poco conocido círculo sáfico madrileño, hace poco se ha publicado un libro sobre eso, operativo ya en la década de los felices 20. Asimismo, ya en la era del tardofranquismo y la transición, tendrá noticia de la singularidad del activismo feminista lesbiano en España, contrastado con el de otros países occidentales. Estos detalles acerca del caso español funcionan así a guisa de, podríamos decir, aperitivos que adelantan lo que será, o al menos así lo espero, a ver si la editorial se sigue portando bien, el libro que cierra nuestro círculo y que contará como el primero consagrado al homoerotismo femenino en la historia de España. Muchas gracias. Nos gustaría oír la opinión de dos colaboradoras. Bueno, María ha colaborado en los dos, así que creo que deberías empezar tú a contarnos tus experiencias. Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, en especial, por supuesto, a Nacho e Isabel, que lo han organizado, y también quería aprovechar para darle las gracias a Flavia y a Paco por haberme permitido participar en estos maravillosos volúmenes. Y bueno, voy a empezar por el de Paco, por Historia de la homosexualidad femenina en Occidente. Y bueno, tampoco sé qué contar. Yo en mi caso me llegó bastante por rebote, un poco lo que tú has estado comentando, porque él se puso en contacto con Isabel, que fue mi directora de tesis, y a partir de ahí pues, me derivó la posibilidad de hacer el capítulo sobre siglo XX. Y bueno, yo dije que sí, muy contenta, porque además había leído mucha bibliografía sobre Paco, en plan Chaporel y tal, sobre homosexualidad, historia de la sexualidad, y para mí fue un honor, vamos, fue una fantasía completamente. ¿Qué ocurre? Que cuando me tuve que poner a escribirlo ya me reía menos, porque claro, el siglo XX lo tenemos bastante reciente y una perspectiva occidental es muy, muy amplia, ¿no? Entonces, en mi caso, decidí organizarlo por épocas, por décadas mejor, y trabajarlo desde ahí. Y la verdad es que fue muy chulo. Sé que es un adjetivo un poco... Pero me gustó muchísimo y aprendí bastante. Sobre todo porque además el trabajar en macro, es decir, en trabajar con subculturas queer u homosexuales a nivel gigante, te permite hacer algo que de otra manera no puedes conseguir, que entender, ¿no?, las bifurcaciones y los vasos comunicantes que hay entre unas y otras. Y esto a mí me vino estupendo para la tesis que la estaba haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, centrarme en el siglo XX, en concreto en la década de los 20-30, y descubrir que lo que estaba ocurriendo en Alemania repercutía en España, fue como una auténtica sorpresa y una fantasía. Hay una de mis autoras predilectas que me encanta, que es Lotte Hamm, que fue una activista, o sea, una lesbiana con mayúsculas, alemana, que se encargó de organizar, pues, básicamente toda la subcultura alemana, ¿no? Y utilizaba una serie de códigos, como eran las violetas. Entonces, el descubrir que en España las violetas también fueron conceptualizadas durante los años 20-30 como objeto, ¿no?, o material sáfico, me permitió ahondar un poco en esto que estaba comentando, en ese diálogo, y trabajar de manera macro, cosa que fue pues muy, muy interesante y que, como digo, me vino muy bien para mi propia investigación. Y luego, quizás para mí la parte más problemática fue ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60, ¿no?, que hay como un periodo un poco oscuro donde la investigación todavía es más opaca. Un poco lo que estaba comentando Paco es que al final la historia de la homosexualidad o el homoerotismo femenino se complica en la medida en la que no hay procesos inquisitoriales o policiales, ¿no?, en la medida en la que no existe un archivo censor que te permita investigarlo. Pero también el trabajarlo, ¿no?, el intentar ahondar, rascar, me permitió reflexionar sobre eso y llegar a la conclusión de que para hacer historia del safismo, ¿no?, de la homosexualidad femenina, quizás no podemos recurrir a los archivos tradicionales. Mejor investigar desde otra perspectiva, centrarte en archivos personales o en cuestiones que escapan un poco a la mirada académica tradicional, ¿no? Y eso también me resultó muy útil y me sigue resultando, porque, no sé, a día de hoy,
cuando trabajo con una autora o investigo una obra o me dedico a analizarla de manera filológica, no necesito la explicitud para llegar a la conclusión de que hay zafismo o de que hay historia homosexual de fondo, ¿no? Y eso creo que también es muy valioso y creo que lo intento reflejar a lo largo del capítulo. O sea que me sirvió muchísimo y aprendí muchísimas cosas a raíz de hacerlo. Y no sé, yo creo que si tenéis luego alguna duda, cuestión, pregunta, pues os la puedo resolver. Y, ¿habla Victoria ahora o sigo yo? Seguro que sí, sí. Victoria, por último, se ocupó. Por favor, un aplauso. Doble, terminamos con Victoria González Verdú, es también compañera de la facultad, en este caso de mi departamento, y se ocupó de la historia de la homosexualidad femenina en Grecia y Roma. Le cupo el honor de tener que escribir sobre Safo, que aparte de un periodo que creo que para la cultura homosexual y para la visión de la homosexualidad en Occidente ha sido extraordinario en muchos sentidos, que es la historia de Grecia y Roma. Victoria. Bien, bueno, yo no quiero extenderme mucho, pero tengo que unirme, por supuesto, a los agradecimientos a Isabel, a Ignacio. Quiero agradecerle también a Paco haber contado conmigo para trabajar en este capítulo, que es cierto que de buenas a primeras... Ahora sí. Es cierto que al principio supuso, pues, como es natural, un desafío grandísimo. Es cierto que esto merece la pena también, hay que mencionarlo, que en español existe una monografía sobre los homoerotismos en Grecia y en Roma a cargo del profesor Martos Montiel, creo que de los años 90, con un título súper evocador, que es Desde Lesbos con amor, que es precioso. Entonces, bueno, había ahí un punto de partida, y es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, el estudio del homoerotismo femenino en Grecia y en Roma pues ha recibido un interés bastante particular. Pero claro, siempre un poco conservando el punto de vista de o bien explicarlos en base a los homoerotismos masculinos o bien directamente tratarlos como un apéndice a estudio de los homoerotismos masculinos. Entonces, suponía un desafío muy importante porque las fuentes son evidentemente más escasas, pero esto no significa que no haya fuentes. Tenemos material y hay que analizarlo con mucha atención y muy de cerca. Y yo me he encontrado también alguna que otra vez, un poco en la tesitura que comentaba María, de, bueno, yo no necesito que me pongan sobre el papel claramente alguna expresión como para decir aquí hay safismo. Y también a lo largo de la escritura del capítulo he tenido que enfrentarme, y resulta interesante y curioso también ver cómo a lo largo de los siglos los diferentes autores, en la inmensa mayoría de los casos hombres, se han ido enfrentando a estas expresiones de homoerotismo, y hay veces que han intentado pues hacer el pino puente para explicar que no podía ser de ninguna manera una expresión de homoerotismo femenino. El caso más evidente es el de Safo, por supuesto. Entonces, al ponerme con este capítulo, yo que como investigadora mi área principal es el estudio de la epigrafía latina en verso, y dentro de esto en las últimas décadas también se ha desarrollado un énfasis muy importante por las experiencias individuales, la autorrepresentación, la presencia de las gentes que se sitúan más en las periferias, en los márgenes, la agencia o falta de agencia. Me preocupó mucho tener también esto presente durante el capítulo, y
recordar siempre que sin intentar hacerme pesada, recordar que lo que nosotros estamos tratando son, en la inmensa mayoría de los casos, son fuentes literarias escritas por hombres con un público masculino en mente. Entonces, esto creo que también a mí muchas veces me ayudó a entender los textos con los que estaba tratando. Además de las fuentes literarias, que son pues las más numerosas, me dio mucha alegría poder incluir fuentes epigráficas, que al fin y al cabo era un poco de donde yo venía, y que constituyen pues estas pocas expresiones que tenemos en primera persona de estos sentimientos homoeróticos. Y claro, dentro de la epigrafía también hay que contar con un poco el filtro de lo socialmente aceptable. Uno a lo mejor quiere representar, quiere dejar claro o dar a entender que ha vivido en una relación homoerótica sin decirlo abiertamente, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Y ya un poco en el otro extremo, me dio mucha alegría poder incluir un par de hechizos amorosos, que me parece quizás la expresión más pura, por así decirlo, de primera persona, precisamente por las características del género, por así decirlo, algo que uno no espera que se conozca al público o que alguien más lo lea, y por lo tanto donde uno da rienda suelta a todos sus deseos. Y hay un par efectivamente de hechizos, uno de ellos en verso, que incluí en el capítulo, en el que tenemos a señoras que piden, por favor, oye, que menganita se enamore de mí, que arda de amor, no pido otra cosa, estoy dispuesta a sacrificarlo todo por esto, en fin. Y documentos como estos nos hablan efectivamente de una realidad que existía, pero que como no está tan reflejada en las fuentes literarias, muchas veces pues, nos cuesta quizás darle su lugar. Y bueno, he hablado también un poco en el capítulo de las representaciones iconográficas, pero claro, esto ya tiene un objetivo diferente al de las literarias o las epigráficas o estos hechizos que comentaba. Pero en definitiva, y con esto ya termino, me parece que en conjunto, a pesar de pues esta escasez aparente o real de fuentes de testimonios, sobre todo en comparación con los masculinos, tenemos un crisol de testimonios bastante rico, muy interesante, que no está para nada agotado, hay muchas vías que todavía se pueden explorar. Me parece que es Aurora Luque, en su edición sobre los poemas y testimonios sobre Safo, que incluye esta idea que es muy recurrente de que cuando uno lee a alguien que escribe sobre Safo, casi que aprende más sobre esa persona que sobre Safo, porque estamos ante una autora tan fragmentaria que uno siempre tiene que, al final se deja uno parte de sí mismo completando estos fragmentos. Entonces, este abanico de testimonios me parece que ofrecen una realidad muy, muy compleja, muy interesante y con muchas posibilidades de análisis. Y me ha gustado mucho una expresión que ha utilizado Paco, y con esto ya sí que termino. Él hablaba de grietas por las que pasa la libertad. Y efectivamente yo muchas veces tenía esta sensación de, bueno, tenemos estas experiencias sobre las que no se habla en la mayoría de los casos abiertamente, pero que si lo analizamos de cerca y comprendemos a fondo los textos y los comparamos con otro tipo de fuentes, nos ayudan a ver esta realidad que, aunque no sea aparente, era completamente cotidiana y real, tanto en la antigüedad griega como latina. Entonces, con esto yo ya termino. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que los cuatro han tocado cosas muy interesantes y estoy seguro de que habrá preguntas, comentarios. No sé si me da la impresión de que la profesora Clua está deseando intervenir. Ella no...
Está disimulando, pero yo creo que quizá... Claro, no he podido ocultar mi error para intervenir. No, yo primero quería dar gracias, por supuesto, a Nacho por incluir esta presentación en las actividades de la facultad y, bueno, también a quienes estáis en la mesa, ¿no? A los editores y a las autoras y a Juan Martos, al que enreda, para que presentará el acto. A mí me pasa como María, que estoy en los dos espacios, como autora, en el caso del libro de iconografías y autorías femeninas y queer, estoy como coautora junto con Mercedes Comellas. Y bueno, en la historia de la homosexualidad no estoy en un capítulo suelto, 19, María en el 20, pero en realidad fue, o sea, no una coautoría, pero sí hubo mucha coordinación ahí, ¿no? Porque realmente era complicado. Quienes me conocen lo saben, que el fin de siglo para mí es una entelequia, entonces es todo. Y entonces ahí costaba deslindar, y a mí también me ayudó mucho a la hora de hacer mi capítulo, pues tener a María al lado, ¿no? Y poder hablar con ella y, bueno, decir, vale, aquí no entro porque entras tú, etc. Curiosamente me pasa un poco lo que han señalado Victoria y María, ¿no? Que bueno, te encuentras, en el siglo XIX pasan muchas cosas, pero te encuentras, por un lado, la evidencia absoluta con toda esta fijación del discurso médico de las perversiones sobre las expresiones homoeróticas, pero luego te encuentras esa absoluta ceguera que es apabullante, ¿no? Cuando ante según qué textos literarios, ante según qué relaciones documentadas, pues resulta que eran amigas. ¿No? Entonces era como curioso ver esos contrastes. Yo también estoy muy contenta de haber podido participar en este libro. Ha sido un privilegio. Yo soy lectora de los trabajos de Francisco Vázquez desde hace eones, ¿no? pero muchos años. De hecho, debo decir, a modo de anécdota personal, que cuando María empezó a hacer la tesis conmigo, presentó el proyecto para solicitar becas y cosas, que lo estaba revisando el otro día por no sé qué razón. Me acuerdo que uno de mis pocos comentarios fue: tienes que leer a Francisco Vázquez. Así que es increíble, pues 4 o 5 años después, verles a los dos aquí. Y con el caso del libro de Flavi, que también, bueno, pues ahí estuve en coautoría con Mercedes, trabajando en una autora que no me gusta nada, porque nadie lo sabe, que es Fernanda Caballero, pero bueno, también, ¿no? Aprendemos de lo que no nos gusta, de lo que no sabemos, y en este caso trabajar con Mercedes Comellas, que era súper especialista en lo que pasaba en el mundo de Fernanda Caballero, pues fue toda una experiencia, ¿no? También encajar una cosa y la otra y llevarla, digamos, a mi terreno, ¿no? Que era más bien ver cómo esa imagen autorial, así un poco curiosa, de Fernanda Caballero se revisaba o se reutilizaba por parte de otras autoras, ¿no? Como Emilia Pardo Bazán o Blanca de los Ríos. Bueno, no sé, creo que somos las menos mamberras del libro, porque ahí vaya fauna que desfila, pero bueno, me alegro mucho de haberlo hecho y también de que sea el primer resultado, pues, del proyecto y de ver los trabajos de las compañeras que son, bueno, que son excelentes, y además, bueno, el bestiario, la fauna que tenemos es impresionante. Así que gracias a Flavia también. Sí. Pues dar las gracias por vuestro trabajo aquí presente a alguien que admiro, a todos, pero hace ya más años a Francisco Vázquez, compañero de la Universidad de Cádiz, el trabajo de rastrear ese inmenso trabajo del archivo, la violencia del archivo, la invisibilización en Occidente, que es, cuando leí el título del libro me pareció casi inabarcable, ¿no? Y entiendo, María, lo que dice, en el siglo XX, bueno, pasó mucho en todo un siglo. Enhorabuena por el trabajo y además haber puesto en diálogo los dos libros, el de Flavia, que también compañera y a quien admiro como profesora investigadora, y complementar todo el histórico, el archivo censor y ese lenguaje médico y lo que imagino que estoy deseando leer
de historiografía y el de iconografía, también en la fotografía, la literatura, me parece muy interesante. Y pensaba ahí que no sé si se ha tenido en cuenta la música, a mí me interesa mucho la música, particularmente de los años 20, blues, jazz, las cantantes de blues afroamericanas, declaradas lesbianas, queer, Ma Rainey, Bessie Smith, que también tuvieron influencia en España. Hay una comunicación en un momento, ¿no?, en los años 20, 30, porque vinieron, ¿no?, a España. Josephine Baker, que es una figura también muy queer, estuvo en Sevilla, le decían la Josefina de la prensa. Entonces creo que sería interesante también poner en diálogo la identidad sexual con la intersección racial, ¿no? Y de eso también pensamos, ¿no?, en el siglo XIX, la esclavitud, las comunidades de mujeres esclavas que en Estados Unidos formaron, hay algunas investigaciones, círculos de mujeres que también exploraban su deseo dentro de ese sometimiento absoluto, ¿no?, en Estados Unidos durante la esclavitud, que eso creo que no está tan investigado, que va más por lo historiográfico, que abrir muchas puertas, ventanas para futuras investigaciones, porque este tema ha estado siempre, ha dicho Paco, que hay 2 libros, ¿no?, aquí en España sobre es que hay mucho por rastrear y por sacar a la luz, ¿no?, de las mujeres, del erotismo, de mujeres lesbianas, queer. Así que enhorabuena y enhorabuena por inspirarnos, porque ahora pienso en más diálogos, conversaciones que se pueden establecer, y en la danza también, pensando en una bailarina francesa que es de los años 20. Bueno, a mí me va a estar en la cabeza de todo lo que se trata de eso, ¿no?, que inspiré, además de la contribución académica, histórica y demás, la inspiración para quienes estamos aquí. Y Flavie, si tiene un libro, yo me apunto a... Pero deseando leer algunos. Lo buscaré. Me imagino que están disponibles ya a la venta. Sí. Vamos, pues a mí que venderlos. Pues gracias. Bueno, Rocío, muchísimas gracias a ti por estar aquí presente, formando parte del puente Cádiz-Sevilla que tenemos permanentemente, junto también, que está al lado tuya, Ildefonso, que viene de Sociología, que es profesor de Sociología aquí en Sevilla, pero también forma parte de ese puente aéreo, terrestre, permanente, Sevilla-Cádiz. Yo quiero ponderar de nuevo el mérito en lo que se refiere al volumen de historia de la homosexualidad femenina en Occidente de las autoras por la increíble capacidad de síntesis. Porque en español, sobre historia del feminismo en Occidente, del feminismo la homosexualidad femenina en Occidente, hay muy poco. Pero la literatura sobre este tema, especialmente en el mundo anglosajón, es ingente. Sí, es muy grande. Ya dije antes que hay una diferencia también en política de archivos, pero es que ellas han manejado esa literatura internacional para hacer el libro. Y entonces, acotar el terreno para mí tiene un mérito extraordinario. Y combinándose, se ha tratado también que el equipo se combinara veteranía y juventud. Pero uno lee el libro y no sabe dónde está la veteranía y dónde está la juventud si desconoce los nombres de las autoras, creo, porque el conjunto creo que tiene muchísima madurez. Así que no sé si ellas quieren comentar algo más también. Sí. Yo solamente quería insistir en la pregunta que acaba de señalar ahora mismo, que es lo del puente Sevilla-Cádiz. Como ha señalado Flavie al principio, este volumen surge de una colaboración conjunta entre el proyecto de investigación que ellas codirigen y el grupo de investigación del País de Literatura y Imagen y Traducción, que es un grupo que se creó hace más de 30 años entre las universidades de Sevilla y Cádiz, en el área de filología francesa. Durante algún tiempo ha estado vinculado a una universidad, a otra, actualmente está vinculado a la Universidad de Sevilla, pero que ese puente no es un puente, es una red continua desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que este tipo de trabajo también es importante subrayar esa
capacidad que tienen para unir y para estrechar lazos y para crear redes de colaboración entre investigadores de universidades distintas, de campos distintos, de áreas de especialización diferentes, que creo que es un rasgo que actualmente, por suerte, se está potenciando más de lo que se potenciaba antes, que es la mirada transversal en los estudios y la cooperación. Creo que estos dos textos son un claro ejemplo de eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Pues nada más. Yo pediría para terminar un nuevo aplauso para los autores.